Esto es Culturama. El 12 de mayo convergen dos fechas que celebran disciplinas fundamentales para comprender y comunicar el mundo: el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas y el Día Nacional del Comunicólogo. Aunque suelen percibirse como campos distintos, ambos comparten una misma raíz: la capacidad de interpretar la realidad, encontrar sentido en la información y construir puentes entre las personas y el conocimiento. El Día Internacional de las Mujeres Matemáticas reconoce la contribución histórica de científicas, investigadoras y académicas que han transformado áreas como la física, la ingeniería, la tecnología y la estadística, muchas veces enfrentando barreras sociales y de género. El lema de este 2026 es Matemáticas y Esperanza, destacando su papel como lenguaje universal para comprender la realidad, compartir conocimientos y hallar soluciones comunes ante los desafíos globales. Esta fecha celebra la disciplina con un enfoque en la cooperación y el optimismo. Por otro lado, el Día Nacional del Comunicólogo y la Comunicóloga destacan la importancia de quienes analizan, producen y transmiten información en medios, espacios culturales, universidades y plataformas digitales. En una época marcada por la sobreinformación y la inmediatez, la labor de las y los profesionales de la comunicación resulta clave para generar pensamiento crítico, diálogo social y narrativas capaces de conectar distintas realidades. Aunque una disciplina suele asociarse con números y la otra con palabras, ambas comparten algo esencial: la búsqueda de claridad. Las matemáticas permiten entender patrones y estructuras. La comunicación ayuda a traducir ideas complejas en mensajes accesibles y humanos. En conjunto, muestran que el conocimiento no solo necesita descubrirse, sino también compartirse. La reflexión que dejan ambas conmemoraciones es que el presente requiere tanto el pensamiento analítico como de la sensibilidad para comunicarlo. Detrás de cada avance científico, innovación tecnológica o transformación social, existe alguien que calcula, investiga y también alguien que logra convertir esa información en una historia capaz de inspirar, cuestionar y generar cambio. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de la señal de televisión mexiquense y de todas las emisoras de radio mexiquense. Gracias por estar con nosotros y esperamos que nos acompañes durante una hora porque tenemos mucha información acerca del arte y la cultura. Gaba, ¿cómo estás? Muy bien, Dan, acá ya con toda la energía, sobre todo por la suma de otras dinámicas que tendremos en Culturama muy valiosas para seguir abriendo conversaciones respecto a temas relevantes artísticos y culturales. Muy bien, pues si te parece, Gaba, vamos a empezar con una información que seguramente te va a interesar y a ti o a alguien que conozcas, porque el gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, acaba de abrir la segunda edición del concurso México Canta, así que pon mucha atención. Quiero decirles que es un concurso juvenil dedicado a la música regional mexicana, pero tiene un enfoque social. Entonces deben estar muy atentos porque lo que busca sí es impulsar nuevos artistas, promover la música regional mexicana, pero con contenido positivo. Es decir, debemos procurar cambiar la narrativa de ciertos géneros, como los corridos, y pensar que la temática pueda ser el amor, la identidad, la cultura o las experiencias personales. Como es un concurso juvenil, está dedicado principalmente a personas que tengan entre 18 y 29 años de edad. Otro dato importante, Gaba, amigos del auditorio, es que se considera como un concurso binacional, y esto es porque pueden participar mexicanos que vivan en nuestro país o que vivan en Estados Unidos. La convocatoria está abierta a partir del 11 de mayo y hasta el 10 de junio y va a tener un final espectacular como el que ustedes ya han visto en su edición anterior, el 13 de septiembre. Así que estén pendientes y inscríbanse, participen, difúndanlo con todos sus amigos que cantan y que lo hacen muy bien. Sí, además, qué increíble y qué magia se encuentra en la música para conocer cómo se traduce emocionalmente una generación, en este caso de 18 a 29 años, y conocer ahí el resultado de cómo impacta ese momento tan sensible.
Oye, Dan, y también dándole seguimiento a la información a nivel mundial, nos emociona compartir la creación de esta biblioteca, que es el resultado de dos escritores palestinos, lleva por nombre Biblioteca Fénix, y vaya que el nombre tiene mucha esencia de lo que se ha logrado lamentablemente después de esta guerra en esa parte del mundo. Pues esta biblioteca simboliza resistencia y liberación cultural tras la destrucción de más de 13 bibliotecas y archivos históricos en la franja. Este proyecto cultural relevante definitivamente desafía la escalada de la ofensiva israelí, que ha devastado el patrimonio de la región, y declaró en redes sociales su fundador, Omar Hamad, que en Gaza construir una biblioteca durante un genocidio es un acto que se eleva al nivel de liberación, quizá sea la liberación misma, y resaltó que cada libro que cargó y rescató de entre los escombros era una patria robada cuya esperanza de recuperación permanece mientras vivamos. Y de hecho, la Biblioteca Fénix no solo se conformó con el acervo personal de sus realizadores, sino que recolectó libros de edificios destruidos o abandonados, como la Universidad Islámica y el Centro Palestino para la Política y el Desarrollo. Y según medios locales, y también cosa que difundimos, es que el proyecto contó con el patrocinio de voluntarios que pues sumaron recursos económicos y textos. Arriba las bibliotecas, que siguen siendo estos espacios necesarios en pleno conflicto. La gente de radio no puede verlo, pero estábamos ilustrando con algunas imágenes devastadoras de lo que ocurre en este conflicto, Gaby, pero nosotros pensamos que todas las culturas son importantes, que trascienden a través de las letras, y mientras esto se pueda preservar, creo que es importante para todos. Sí, totalmente. Y hoy, para darle subrayar las actividades a nivel estatal, hoy a través de la señal del Sistema Mexiquense de Medios Públicos vimos esta reunión y la develación de la placa de la obtención de la declaratoria de indicación geográfica protegida del Árbol de la Vida de Metepec. Ahora sí, ahí con la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, también el alcalde municipal de Metepec, y por supuesto maestros y maestras alfareros, alfareras que compartieron sus anécdotas al inicio, sus procesos creativos. Pues ya tenemos esta protección de originalidad, la reputación y la técnica artesanal contra el plagio a nivel nacional e internacional. Vámonos. Está bueno. Y bueno, y para quienes no lo conocen, siempre será un gusto esperarlos aquí. Justamente las instalaciones del Sistema de Medios Públicos está en este municipio mexiquense. Estamos a 30, 40 minutos de la Ciudad de México. Si aún no lo conoces, te esperamos y pásala bien, conoce a los artesanos, conoce el Cerro del Calvario. Tenemos muchísimo más que ofrecerte aquí en Metepec. Totalmente. Saludos a quienes nos ven desde este pueblo mágico o en cualquier punto del Edomex. Y Dani, seguramente en algún momento, en alguna actividad, has hecho uso de esta herramienta prehispánica que hablo del Mecapal. Vamos a conocer más y ya me dices regresando si sí o no. Están en Culturama. En una época sin ruedas ni animales de carga, el ingenio humano fue la clave para sostener el comercio en Mesoamérica. Entre las herramientas más emblemáticas de este sistema destaca el Mecapal, un instrumento sencillo pero fundamental que permitió el traslado eficiente de mercancías a lo largo de complejas rutas comerciales. El Mecapal consistía en una banda, generalmente elaborada con fibras vegetales como el ixtle, que se colocaba alrededor de la frente del cargador, mientras el peso descansaba sobre la espalda. Este mecanismo distribuía la carga de manera equilibrada, permitiendo transportar grandes volúmenes a través de largas distancias y terrenos irregulares. Su uso estaba estrechamente ligado a los posteca, es decir, los cargadores profesionales en las sociedades prehispánicas, quienes desempeñaban un papel esencial en la economía. Gracias a ellos, productos como cacao, textiles, obsidiana y alimentos podían circular entre ciudades, mercados y regiones distantes,
consolidando redes comerciales que sostenían a importantes civilizaciones. Sin embargo, el Mecapal no se limitaba al ámbito comercial, ya que también formaba parte del entrenamiento físico de quienes aspiraban al sacerdocio o la milicia, como una práctica que fortalecía el cuerpo y el carácter. En la actualidad, esta herramienta continúa vigente en comunidades y territorios de difícil acceso, donde sigue siendo una solución eficaz para el traslado de cargas. Seguimos en Culturama y está con nosotros el historiador José Antonio Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos y si me permites, antes de platicar contigo del tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con la historia, pero destacar, hoy que estamos platicando de los comunicólogos, además de historiador, tú tienes una gran trayectoria, felicidades, porque gracias. No solamente quienes quizás se dedican de manera académica a la comunicación pueden ejercerla, hay muchas formas y tú eres una de ellas. Muchas gracias por esa amable consideración. Pues un gusto saludarlos, Gaba, Daniel, y saludar al amable auditorio que en esta ocasión nos acompaña. Y antes de comenzar, con mucho respeto quisiera aprovechar pues para felicitar a todos los comunicólogos, gracias. A todos los compañeros que están aquí en el estudio y pues bueno, a todos nuestros amigos también. Y quiero puntualizar también, si me lo permiten, que felicitar a las enfermeras porque hoy es el Día Internacional de las Enfermeras, así que abrazo colectivo. Abrazo colectivo para todos. Muchas gracias. No, hombre, pues nosotros emocionados porque si hay una clase que nos gustaba en la escuela era la historia y muchos referentes que tenemos en nuestro tránsito día con día con las calles, con los personajes que viven a través de estas historias. Y hoy vamos a platicar justo de un mexiquense que le dio un sentido justo en el momento de, bueno, uno de los episodios relevantes de México, que es la Revolución Mexicana, y hoy vamos a platicar de Gustavo Vaz Prada. Claro que sí, Gaba, pues un privilegio porque, bueno, toda esta información, aprovecho si me lo permiten, Gaba, Daniel, viene en el libro El impacto del movimiento armado en el Estado de México 1910-1920, que es un texto que contiene información bibliográfica, documental y, por supuesto, historia oral. Y ahí es donde tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Gustavo Vaz Prada, que dicho sea de paso, pues fue 2 veces gobernador, la primera en 1914 a la edad de 20 años, ha sido el gobernador más joven, y después en el año de 1957. Y bueno, particularmente yo lo abordé sobre este episodio de la historia del Estado de México, y él era un joven de la escuela de medicina, sin embargo, pues le sorprende lo que es el ámbito de la revolución. Y entonces al derrocar Victoriano Huerta a Francisco I. Madero, pues decide unirse a las fuerzas zapatistas. Entonces pues le costó trabajo porque era un joven universitario y me platicaba él que pues de repente lo veían mal porque era güerito y blanquito y le decían el güero Vaz, ¿no? Entonces es muy curioso cómo gracias a su sensibilidad y talento se va involucrando con las fuerzas revolucionarias. Y hay un episodio curioso que él me platicaba. En alguna ocasión van al campamento a buscarlo porque el nieto de Francisco B. Pacheco, que era un general zapatista, se enfermó y entonces pues lo mandaron llamar y me platicaba, oye José Antonio, yo iba temblando de los pies y de repente pues, ¿qué voy a hacer? Y lo único que le di fue un té de hierbabuena con bicarbonato de sodio. Y a partir de ahí ya me convertí en todo un doctor, entonces ya empecé a ganar fama y fue de esa manera que se fue involucrando con las fuerzas revolucionarias hasta el grado que, si ustedes me lo permiten, alguna vez lo convocaron aquí en la ciudad de Toluca, llegó en la estación del tren que está a la altura más o menos de Isidro Fabela y la calle de Independencia y le empezaron a gritar, señor gobernador. Y dice, pues yo me sentí raro porque únicamente traía mis cananas, mi rifle 30-30 y dije, pues estos han de estar borrachos. Se va acercando al centro de la ciudad y cuál es su sorpresa, que un grupo más nutrido de personas le dicen, señor gobernador, y hasta que llega a la oficina del general Pacheco le dice, oiga, ¿qué está pasando? No, a partir de este momento usted ha sido designado gobernador del Estado de México y era el 14 de diciembre de 1914. Entonces fue de la manera en que él llegó a ser por primera ocasión gobernador del Estado de México.
Yo quisiera nada más preguntarte algo muy rápido, José Antonio, porque sé que podríamos hablar durante varias emisiones. Ay, perdón. No, al contrario, gracias. Digamos, hoy como mexiquenses nos asumimos en un cierto espacio territorial, somos muy diversos, tenemos espacios que tienen un gran desarrollo industrial, pero ¿cómo era el contexto de ese entonces Estado de México en el que se desarrolló la actividad de Gustavo Vaz? Excelente pregunta. Estamos hablando de 1910, cuando comenzó toda esta gesta revolucionaria. El Estado de México tenía 116 municipios, divididos en 16 distritos políticos, comandado cada uno por un jefe político, y el Estado de México, curiosamente, tenía cerca de 1 millón de habitantes. Entonces, el contexto pues era totalmente diferente en la actualidad, que somos más de 17 millones. Entonces, eso pues hacía, por un lado, más fácil, entre comillas, el control en términos de los beneficios o del desarrollo social, económico y político, pero aún así había diferencias, que fue lo que generó el movimiento armado, ¿no? ¿Y de qué otra manera tuvo esta relación con sus contemporáneos revolucionarios y la manera en que se fue también perfilando a diferentes sectores que en ese momento estaban floreciendo? Así es, lo que pasa es que precisamente, que bueno que me lo preguntas, quien lo inició en el movimiento armado fue el doctor Cuarón. Entonces, una vez que él estuvo por espacio de 1 año gobernando el Estado de México, y al ver, pues digamos, derrotado a las fuerzas de Victoriano Huerta, él decide regresar a la escuela de medicina. Entonces, porque esa era su vocación, de tal manera que pues siguió realizando sus estudios, y más adelante pues él fue pues director de la Escuela Médico-Militar, y podríamos considerarlo también como uno de los fundadores del Sistema Nacional de Salud, que comienza en el año de 1943, impulsando con ellos el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Nacional de Cardiología, y pues también el de Cancerología. Entonces, gracias a su formación médica y a su espíritu humanista, que además, debo de decirlo, si me lo permiten, caracteriza a los mexiquenses, ¿no? Y Gustavo Vaz pues fue un mexiquense universal. Antonio, sé que no tenemos una conclusión única en la historia, pero ¿cuál sería desde tu punto de vista y que podamos encontrar en el libro, digamos, como lo que más aporta este periodo de la revolución en Gustavo Vaz y qué aporta para el Estado de México? Claro, pues yo creo que es un precedente muy importante, porque a partir de ahí, a través de la Constitución de 1917 en el Estado de México, que se dio el 31 de octubre, es cuando se plasman todas y cada una de las necesidades en materia de educación, en materia del campo, en materia del trabajo, y entonces de esa manera es como se va impulsando las necesidades por las que habían luchado durante la revolución. Entonces, para mí es el gran legado que se dio a través de la lucha de las y los mexiquenses, ¿no? Porque participaron hombres y mujeres a través de las Adelitas, y pues bueno, siempre toda la participación del pueblo mexiquense fue muy importante. Y como se los decía, esta es una cápsula del tiempo que yo invito a los lectores y a ustedes que lo lean, en donde se expresan las vivencias y experiencias de la gente de carne y hueso. Es decir, no es una historia de bronce, sino de todos los ciudadanos común y corrientes que se sumaron por la lucha de un Estado digno, justo y libertario. Esta será la primera de muchas charlas. José Antonio, nosotros agradecemos enormemente yo encantado de estar memoria con ustedes y con todo el auditorio. Y para quienes están interesados en esta publicación, ¿dónde pueden conseguirla? Claro que sí, pueden conseguirla en el Fondo Editorial en el Consejo Estatal de la Administración Pública, que se encuentra en la calle de Pedro Asensio, casi esquina con Hidalgo. José Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, es tu casa y te esperamos pronto. Un placer haber estado con ustedes y con su amable auditorio. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más aventuras artísticas y culturales a través de Radio y Televisión Mexiquense. Estás en Culturama. Continuamos. Estás en Culturama. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros.
Y tenemos ya preparada una entrevista que te va a gustar muchísimo porque tiene que ver con uno de los museos emblemáticos de la ciudad de Toluca. Se trata del Museo Torres Bicentenario. Está con nosotros su director, David Aeva. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Bienvenido a este tu espacio. David, además es una fortuna porque de pronto quienes dirigen o administran museos tienen algunos perfiles, ciertas profesiones. En tu caso eres artista, lo que seguramente le imprime una visión distinta. Digamos, el Museo Bicentenario, Torres Bicentenario, ha tenido una visión, pero contigo vamos a tener novedades. Así es, fíjate que me siento muy afortunado de representar un lugar tan emblemático como lo mencionas, de la ciudad de Toluca, el Museo Torres Bicentenario, Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, que es el nombre oficial que tenemos. Y pues sí, una de las metas es obviamente traer exposiciones de arte contemporáneo de gran calidad y pues ofrecérselo al público local. David, yo te pediría, quizá no todo el público está familiarizado con lo que significa el arte contemporáneo. Estamos acostumbrados a ver, no sé, en el mejor de los casos, museos de arte moderno, quizá de esos periodos del arte, pero ¿cómo podríamos explicarle a la gente lo que es el contemporáneo y qué tipo de obras se van a esperar? Porque quizá no es lo que están acostumbrados y supongo que es de lo que se trata, que podamos abrir el espacio en Toluca a ese tipo de expresiones. Sí, yo creo que precisamente la misión que tiene el museo es plantear exposiciones de arte contemporáneo. Contemporáneo significa pues obra que se está realizando actualmente, ¿no? Que no está peleado con las manifestaciones artísticas anteriores como la pintura, la escultura tradicional, sino que más bien es una perspectiva nueva que se tiene acerca de los nuevos medios y nuevos formatos de expresión artística. En el museo ahora yo creo que si quieren entender un poco más de arte contemporáneo, sería prudente que se dieran una vuelta al museo. Tenemos algunas exposiciones que pues, hablan precisamente de esta situación contemporánea. Te cuento un poco. Inauguramos en enero, a finales de enero, una exposición de Alejandro Marra Mejía, que son una serie de máquinas, ¿no? Él trabaja con mecanismos obsoletos y todos estos mecanismos están constantemente en movimiento. Cuando el espectador entra a la sala, empiezan a moverse y estas estructuras a generar ciertos sonidos que podríamos no entender como una escultura tradicional, sí, pero que cuando notas la calidad del objeto, la estética, pues te remiten inmediatamente a algo que tiene que ver con arte, ¿no? Desde otra perspectiva, pero que se entiende como arte. ¿Cómo van a manejar este asunto, David? Porque principalmente o se procura que el arte no se deba de explicar, ¿no? Que la gente se enfrente a ella, la confronte, tenga sus interpretaciones, pero cuando estamos ante una instalación, algún performance o cualquier otra manifestación que tú vas a presentar en el museo, va a haber un proceso, digamos, lúdico. ¿Cómo acercarán al público? Sí, eso es algo muy importante. En el museo estamos haciendo un esfuerzo por generar un proyecto de vinculación y de pedagogías, ¿no? Por supuesto, cuando entras al museo y entras a la sala, vas a encontrar un texto que explica la obra, en donde hay ciertas referencias en torno al artista y lo que hizo. Pero estamos generando propuestas de talleres, de vinculación con las exposiciones, para que la gente se acerque desde otro punto de vista, ¿no? A veces es un reto y a veces es una limitante que cuando piensan en arte contemporáneo creen que es algo que no se va a entender. Pero una de las posibilidades, una de las situaciones más importantes que tiene el arte contemporáneo es que permite un diálogo mucho más activo con el espectador, ¿no? No es una cosa que tiene una lectura, una única lectura, sino que tiene múltiples lecturas y que eso depende mucho del espectador. O no solo superficial, digamos que motiva a buscar el pensamiento tanto de los creadores como de quienes la reciben. El museo se presta, David, y quizá no todo el mundo lo conoce, pero digamos que su estructura misma facilita el arte contemporáneo. Yo quisiera pedirte, hay un tema que a mí me llama mucho la atención del museo. Yo creo que mucha gente local y visitantes sí les gusta y ven las torres, pero el acceso. Digamos que muchos como que les cuesta trabajo acercarse, pero no es así, no es imposible. ¿Cómo le dirías a la gente que se acerque? Para quienes nos escuchan en radio o nos ven en televisión, ya vieron algunas imágenes, está en la entrada de la ciudad de Toluca, pero sí hay una forma de llegar. ¿Cómo le decimos a la gente que se acerque, David? Sí, en efecto es una de las situaciones difíciles del museo, ¿no? El acceso es un poquito difícil a veces, pero sobre la avenida Morelos, digamos, si vienes del centro de Toluca, sobre avenida Morelos, continúas tu recorrido y pasas
Patio Toluca, y después está la entrada al museo. Hay un estacionamiento, tenemos capacidad de 30 vehículos y ahí pueden acceder al museo. Por vía peatonal hay que igual, ¿no? Se puede atravesar desde Toyocan, puedes atravesar Patio Toluca y peatonalmente puedes atravesar también ahí la avenida Toyocan y acceder al museo por pie. Puede parecer una obviedad para nosotros, David, pero quienes no lo conocen, o sea, digamos, ustedes ven las torres y justo por debajo de ellas es donde se encuentra el museo. Por favor, dinos qué tienes en este momento, qué puede conocer la gente. ¿Tienes exposiciones temporales, David? Sí, tenemos la que te comentaba hace rato, Alejandro Marra Mejía, con Tectónicas en Movimiento, que son esculturas cinéticas. Tenemos desde la estructura de un colectivo que se llama Quirate Ornelas, 2 artistas que colaboran desde hace más de 20 años. Es una exposición de pintura, escultura e instalación, donde van a encontrar cosas con mucho color, hechas con hilos, con aluminio, entre otras. Inauguramos el 22 de este mes, el 22 de mayo, una exposición en donde en el patio, al ladito del auditorio, tenemos un patio y ahí vamos a poner unas esculturas de Beatriz Canfield, que inauguramos este espacio como un espacio expositivo, que nunca se había hecho nada ahí y ahora lo abrimos. Y el 6 de julio tenemos también una inauguración con maestros y estudiantes de la UAM Lerma de Arte y Tecnología. David, te agradezco muchísimo tu tiempo para platicar acerca de este museo y además te invito a que te quedes con nosotros para que sigamos platicando más adelante. Y en este momento vamos contigo, Gaba, al otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Dani, sobre todo ahí para armar agenda sobre los puntos importantes en este mes en el que el próximo lunes celebramos a todos los museos, tanto de la entidad como del mundo, y hay un concepto, el del inframundo, que es abordado por muchísimas culturas y es este lugar en donde llegan las almas después de la muerte y también tiene mucho de misterio y también de transformación. Pues preparen sus cosas porque nos vamos hasta Malinalco para conocer esta exposición permanente acá en Culturama. ¿Qué tal? Mi nombre es Evelina Chávez Nava. Sean bienvenidos al inframundo, al mundo de los muertos. En esta sala podemos caminar sobre el cristal. Todas las piezas que observamos han sido encontradas aquí en Malinalco, donadas por los habitantes cuando construyen sus casas o en terrenos de cultivo. Cuando el museo se iba a abrir al público, se hace la invitación a la población que donarán sus piezas y hubo muy buena respuesta. Entre estas piezas encontramos malacates, instrumentos musicales, algunas vasijas que se colocaban con alimentos, collares, entre otros. Podemos ver lo que es esta tortuga, representando lo que es el inframundo, y fragmentos de canales por los cuales se conducía el agua. Ejecatl es el dios del viento, es una de las piezas más emblemáticas del museo. Fue encontrada en la zona arqueológica en una de las exploraciones en 1987. Considerado como patrón de los hechiceros o anunciador de las lluvias. Una de sus características es que lo representaba con un pico de pato, que en este caso pues lo tiene fragmentado. Los invitamos a conocer parte de la historia de Malinalco a través de nuestro museo universitario Dr. Luis Mario Schneider. Está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sean bienvenidos. Gracias por seguir en Culturama a través de Radio y Televisión Mexiquense y para también tomar nota sobre las publicaciones que se generan acá de este lado del mundo. Me da muchísimo gusto saludar y recibir acá en el estudio de Culturama a Eric Hernández Cedillo con la publicación Las Muxe, el tercer género de la gastronomía mexicana. Eric, bienvenido a Culturama, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy bien, aquí muy contento de acompañarlos. ¿Qué se siente en la publicación de tu primer libro después de una serie de trabajo que te permite abrir esta conversación tan necesaria? Pues la verdad es un paso muy emocionante, es muy agradable y muy grato, ¿no? Después de trabajar prácticamente 5 años con este tema de investigación, de estarlo en revisiones y constantemente adquiriendo nueva información, en trabajo de campo, entonces sí es un momento de culminación de un trabajo ya de bastante tiempo. ¿Cómo conectaste con estas historias que conocemos y que de alguna manera también nos llevan a esta realidad en suelo nacional? Pues primeramente yo comienzo a buscar algún tema sobre la cocina como investigador gastronómico apasionado de la gastronomía mexicana.
comienzo a averiguar qué es lo que le falta a mi país. Entonces, así es como conecto con la beca del chef Ricardo Muñoz Zurita, Genial. que me otorgan esta beca afortunadamente con el apoyo del chef Enrique Olvera, y así es como yo llego a concretar esta parte de investigar, ¿no? Esta región del Istmo de Tehuantepec. En su momento, pues yo buscaba algún tema y siempre salta, ¿no? Lo más común, el mole, chocolate, lo que más conocemos. Pero me di cuenta que a las Muxe nadie las había tomado en cuenta, nadie había volteado a ver cuál era su trabajo. Siempre se habla de otros puntos, a lo mejor incluso políticos, pero no de simplemente cuál es su labor. ¿Y ya fuiste a Oaxaca? Es correcto, ya realicé investigación de campo, observación participativa ahí un tiempito, un trabajo muy, muy bonito, la verdad. Es algo que te llena como persona, conocer otro estilo de vida y ver gente que tiene tanto que ofrecer al mundo y una expertise y un conocimiento tan amplio. ¿Quiénes son las Muxes? Las Muxes son, pues es una expresión de género, ¿no? Para ellas es muy importante tener, pues una expresión con su etnia, con su cultura, que es la zapoteca. Entonces, siempre es muy característico de ellas, a lo mejor un tipo de vestimenta muy, muy particular. Él habla de esta lengua también, entonces es un proceso donde dicen que ya fueron seleccionadas para ser Muxe. Y esto ya se remonta desde prácticamente, hablamos del 1200, ¿no? Después de Cristo, que empieza a existir la figura de la muxendad dentro de la etnia zapoteca, ¿no? O sea, incluso antes de que fuéramos México, ya existían y han perdurado y han estado ahí en esta región. Y ahora que compartías, Eric, tu trabajo de campo, ¿qué encontraste y cómo te maravillaste de esta lejanía, pero también que nos conecta gastronómicamente hablando? Es maravilloso definitivamente el ver todo el trabajo que hay detrás. Hay una gran producción culinaria. Hay muchas personas Muxe que se dedican, ¿no? de lleno a esta parte y es impactante. Digo, hablamos del estado de Oaxaca, que de por sí ya es una expresión gastronómica gigantesca. Entonces, en esta parte a mí me parecía muy curioso. Una de las cosas que más me maravillaban era en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Hay un puente vehicular muy, muy famoso y la gastronomía, aunque fuera el mismo platillo, era diferente de un lado al otro del puente. Entonces era como una pequeña división territorial que a lo mejor uno lo entiende a grandes escalas, ¿no? Decir del estado de Yucatán al estado de Oaxaca, pero así es muy interesante verlo. Entonces tienen una cantidad de productos gastronómicos, pero tremenda. Oye, y pensamos que cuando hablamos de comida tiende a ser de generación en generación, pero también conocemos que en la gastronomía mexicana hay una ruptura en algún momento o la creación de nuevos platillos a partir de historias familiares o también de la propia región. ¿Cómo se sigue fortaleciendo la gastronomía de ese lado del mundo con las Muxe? Sí, claro. Bueno, generalmente, como bien dices, consideramos que la cocina va como de persona tras persona. Pero aquí, por ejemplo, mucho lo que hacen es en el lado a lo mejor de la repostería o la panadería. Son un poquito experimentales en este sentido. Por ejemplo, pues es una región de Oaxaca con mucha temperatura, no hay mucho calor. Claro. Muy cercano a Salina Cruz. Entonces, sí encontramos a lo mejor mucho en el sentido de a lo mejor productos parecidos al raspado, a los bolis. Entonces, tratan de buscar alguna manera en la que sus conocimientos y sus productos se aplican a lo mejor en una nueva técnica, un nuevo desarrollo gastronómico que les permita también tener pues una oferta que se esté moviendo, ¿no? Para tener este ingreso económico. Y que sabemos, Eric, que por regiones también hay ingredientes muy particulares, sobre todo por el clima y la manera de tratarlo y crear algunos platillos. ¿Alguno que haya ocupado un lugar importante en tu corazón? Pues aquí sí son un poquito de uso más general, sobre todo hablando a lo mejor de proteínas, que pueden tener algunas proteínas muy características, ¿no? Por ejemplo, no se llegan a utilizar de forma muy puntual y ritual algunos elementos como puede ser algunos reptiles, digámoslo. Entonces, me pareció muy interesante ver cómo lo utilizaban, ya que tenían prácticamente un calendario muy específico para tener el cuidado de la especie, ¿no? Hablando de que son algunas especies protegidas. Entonces, hacen todo un proceso con algunos productos, como bien dices. Entonces, sí es muy interesante y yo diría que particularmente las proteínas. Y esta investigación, después de ir de ese lado del país, ¿te permitió también darle seguimiento a través de otro grupo que tengas la intención de investigar, igual para darle seguimiento? Pues particularmente sí me ha abierto la perspectiva, que eso es algo muy importante cuando hacen un trabajo de campo, como bien te mencionaba,
Y he identificado, me parece, algunos puntos donde pudiera yo realizar alguna otra investigación. Sin embargo, previo a eso me gustaría que este trabajo fuera un poco más práctico, ya que ya tengo toda la parte de investigación que podemos encontrar en el libro. También me gustaría a lo mejor algún trabajo que pudiera permitir una mayor derrama económica, ¿no?, para ellas como cocineras, y que su cocina y su trabajo sea expuesto al mundo. Sí, le damos seguimiento, Eric, y toda la energía. Y sobre el título de la publicación, Las Mushe, el tercer género de la gastronomía mexicana. Pues fue un poquito de consenso también con Las Mushe, porque yo no encontraba muy bien la forma de definir esta parte, ¿no? Al final es un poquito confuso en el sentido de género. Sí. Hablar hay que tener mucho cuidado para hacerlo de forma correcta. Entonces tuve que estudiar un poquito, ahí averiguar un poco, y con el apoyo de ellas y el consenso también de la comunidad, pues el entender esta parte, ¿no?, de que el título podría ser aunque como tal no se considera un tercer género, porque es muy espiritual. Para ellas tiene que ver mucho con por ejemplo, San Vicente Ferrer, que es su santo padre. Entonces, tiene que ver mucho con una cuestión espiritual muy fuerte. Entonces, yo traté de hacerlo a consenso para, obviamente, pues no faltar al respeto de nadie. Totalmente. Eric, ¿y dónde pueden conseguir tu primer libro? El primero de muchos. El primero de muchos, esperemos, sí. Pues ahorita en este momento estamos trabajando en una modalidad de autopublicación. Perfecto. Entonces, pues en mis redes sociales, que es Adelante. EH_sed, pueden contactarme y ahí ya podemos platicar un poquito. Entonces estamos trabajando continuamente. Muchas gracias, Eric, por estar aquí en Culturama y fortalecer este lazo con Oaxaca, gastronómicamente hablando. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre pues trabajando en beneficio de la gastronomía de México. Muchas gracias. Vamos al corte, regresamos con más acá en Culturama a través de Radio y Televisión Mexiquense. Estás en Culturama. Continuamos. Estás en Culturama. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Culturama. Estamos iniciando un nuevo formato, un nuevo estilo. Tenemos más tiempo, hasta hace poco estábamos de 30 minutos, ahora tenemos 1 hora. Y tenemos preparado para ustedes una nueva sección, una nueva dinámica, porque queremos compartir temas, vamos a reflexionar acerca de ellos. Y si me permiten, quiero presentar de izquierda a derecha en su pantalla. Tenemos con nosotros a Carlos Brito. Él es principalmente experto en economía, en relaciones internacionales, pero también ha desarrollado su actividad profesional en los medios de comunicación, además de ser un promotor cultural. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Está también con nosotros el doctor Alejandro García Carranco, quien es fotógrafo, gustoso del arte, investigador, académico. Muchas gracias. Y ya habían ustedes también visto que está aquí en el estudio David Aeda. Nada más que ahora vamos a platicar de un tema del que también eres experto, David, porque hablaremos de esta interrogante. ¿Qué está ocurriendo con la inteligencia artificial? Está permeando cada vez más en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana, en aspectos sociales, en la medicina, incluso en la guerra, pero también en las herramientas en casa. Y el arte no escapa a la presencia de la inteligencia artificial. En la industria hay quienes están un poco nerviosos porque puede ser desplazada a la gente. Y una de las preguntas es, ¿va a desplazar a la creatividad de los artistas? Digamos que el tema hoy es, quienes hacen arte con inteligencia artificial, ¿está adecuado? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Qué piensan? Carlos, ¿cuál sería tu primer reflexión acerca de la inteligencia artificial en el arte? Sí, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse y automáticamente nosotros vamos a tener que vivir y pues trabajar con ella. Creo que como muchas herramientas que se han puesto a lo largo de la historia, pues vamos a tener que aprender a utilizarla a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Creo que sin duda la inteligencia artificial no llega a sustituir al artista, porque no hay manera en la que pueda sustituir al artista, pero sí creo que es una manera en la que vamos a tener que utilizar esa herramienta como una forma de expresión cultural, ¿no? He notado y he visto en muchos lados que ya existen muchos cursos, carreras que se dedican básicamente a poder
tú escribir y cómo escribirle un prompt o un texto a la inteligencia artificial para que haga lo que tú quieres que haga. El arte, sin duda, es un tema complicado porque le quitas la esencia de una persona o de un artista, pero creo que no puede por completo, digamos, no es un claroscuro, no puede ser blanco o negro, sino que va a tener que ver cómo evoluciona a lo largo de la gente utilizándolo, y sobre todo la gente que se dedica a hacer arte, cómo la va a poder utilizar en su favor y no tanto en su contra. Digamos, su postura es apropiarse y verla como una herramienta. Sí, yo creo que es una herramienta más que un sustituto. Yo veo que es una herramienta que llegó para quedarse, como en su momento fue todos los programas tecnológicos con el que se hace diseño gráfico, con el cual se hace animación. Al final de cuentas son herramientas que uno usa para un fin, pero con el elemento esencial del ser humano. ¿Qué piensas, Alex? Pues yo creo que tiene mucha razón, en el sentido de que es una herramienta. Lo que pasa es que siempre que existe la emergencia de algo, cualquier dispositivo tecnológico nuevo, generan posiciones a favor y en contra, ¿no? Y con el arte ahora que ya no nada más es una cuestión de puro código, de puro lenguaje, sino que ya también hay una dimensión de imagen, pues esto pone como en alerta a muchas personas, específicamente a los creadores, porque se entiende como que es una máquina creadora, y en realidad pues lo que tenemos es una herramienta más para podernos hacer de muchas imágenes, de cuestiones que específicamente en tiempo se hacen más cortas, ¿no? Que nos ayuda a generar procesos más cortos. Pero definitivamente también existe este fantasma, esta idea, como prejuicio de que la inteligencia artificial se alimenta sola o tiene una conciencia propia. Y no es así, es decir, por ejemplo, Firefly, que es una plataforma de inteligencia artificial de Adobe, que es una empresa que se dedica a hacer software y cuestiones para artes, está toda alimentada por fotógrafos que les pagan una cuota, porque entonces si queremos una foto de una botella, entonces ellos hacen 8 fotos de la botella en todas las direcciones, eso lo suben y es lo que funciona como referencia cuando uno está haciendo el prompt, cuando uno está escribiendo esta programación en la inteligencia. Entonces, en realidad creo que, como bien lo decía el compañero anteriormente, es solamente una nueva herramienta, y también creo que mucho de estas confusiones tienen que ver con los nombres, ¿no? Cuando decimos inteligencia, desde los teléfonos inteligentes, ¿no? Pues son eufemismos. En realidad no es que sean inteligentes, los inteligentes son los sujetos que los crean y los que los utilizan. Entonces, creo que ahí hay como un campo muy grande también de desinformación todavía. Como están apenas apareciendo, lo estamos empezando a utilizar, pues igual hasta la propia fotografía digital cuando apareció durante un buen tiempo no era ni siquiera una prueba válida para cuestiones forenses, hoy en día es lo más común. Entonces creo que es una cuestión también de tiempo y de adaptación. Y de esta desinformación quizá viene la postura reductiva de pensar que alguien utiliza la IA y le dice, haz una imagen con tales características, pero el arte contemporáneo nos está demostrando algo distinto, David. Hay artistas que la están utilizando para incorporarlas en sus instalaciones, están haciendo incluso arte colaborativo con las máquinas. ¿Qué piensas de esto? Sí, fíjate, o sea, mi perspectiva que tiene que ver un poco más con la producción artística, ¿no? Yo como artista pensando sobre esta situación de la inteligencia artificial como una herramienta en pro o en contra de la creatividad, coincido con mis compañeros aquí en el panel, que es una herramienta más, ¿no? Que está generando nuevos retos, nuevas preguntas y nuevas situaciones dentro del mismo campo del arte. O sea, por ejemplo, hay cineastas que están utilizando la inteligencia artificial para reducir tiempos de postproducción, ¿no? Que tienen que ver con cómo generas cierta edición y la inteligencia artificial lo hace de manera rapidísima. Pero acaba de salir, por ejemplo, un concurso de arte de una sopa muy famosa que pidieron muchas imágenes con la imagen de la misma sopa. Resulta que al final los 100 seleccionados había como 10 o 12 imágenes que estaban usando inteligencia artificial y que las quitaron del certamen, ¿no? Entonces pienso que como todas las herramientas tiene sus dos posibilidades de uso. Alrededor de la inteligencia artificial hay un montón de situaciones que pensar, sobre todo en la cuestión de la legalidad, de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, cuánto de lo que usa la inteligencia artificial pertenecen a imágenes de otros artistas
son parte de esos artistas y habría que pagar cierto derecho a ellos, ¿no? Como parte de su propiedad intelectual, o estos derechos de autor, en fin, hay muchos retos, pero como bien comentaba Jorge, estamos todavía en pañales, ¿no? De lo que está sucediendo, pero yo creo que más bien es una herramienta que genera muchas posibilidades, que va a cambiar muchísimo la dinámica del arte contemporáneo y que va a generar otro tipo de lecturas, de públicos y de formas de expresión. Pues me parece un panel muy entusiasta acerca de la inteligencia artificial. Carlos, ¿tú le pondrías algún límite? ¿Qué sí, qué no en el arte con la inteligencia artificial? Yo creo que el límite se lo pone, pues, digo, en un sentido jurídico. Yo creo que ya existen resoluciones alrededor de la inteligencia artificial, que se considera como arte, que no se considera como tal. Yo sí creo que como persona, digamos, consumidora de arte o tal, creo que sí tienes el derecho de saber cómo está siendo hecho, y creo que sí tendría que haber un reglamento y por lo menos sí un cierto criterio por el cual tú te puedas informar que lo que estás viendo, qué herramientas utilizamos. Así como tú ves una pintura y te dicen que está pintado con óleo o te dicen que una escultura es de piedra, también tendrías que ver que la imagen que estás viendo, probablemente a cierto grado, lo que comentaban, pues está hecha con inteligencia artificial, o se utilizó la inteligencia artificial como una herramienta para ver qué es lo que estás haciendo. Creo que es muy interesante también, ¿no? Por ejemplo, todas las esculturas 3D o las impresiones 3D o como sea. Creo que al final de cuentas la tecnología sigue siendo parte del día a día y va a evolucionar, y creo que sería un grave error pelearnos con la evolución, digamos. No vamos a poder, y sin duda creo que muchas corrientes pueden regresar a la esencia y utilizar, y pueden tener, pero no creo que vaya a salir algo bueno en el intentar pelearnos o el excluirla por completo de las expresiones artísticas. Como bien lo decían, está usado para producir ahora todo, ¿no? También para producir música, puedes aislar voces, puedes meterle sonidos a través de inteligencia artificial, en la escritura también. Creo que puede ser muy útil para agilizar tiempos, para agilizar costos, pero pues creo que la respuesta hasta qué grado es correcto y hasta qué, esa no la tengo yo, pero creo que sí tendríamos que ver cómo adaptarla a lo que se está haciendo hoy en día. Muy bien. Alex, ¿cómo se ve esto en el mundo académico con las nuevas generaciones? Okay. Hay escuelas o facultades muy abiertas, pero hay unas muy conservadoras. ¿Qué está pasando ahí? Pues yo creo que, al menos en términos de la parte de artes, al menos de artes visuales, que es el área en la que yo me encuentro, estamos bastante abiertos. Ya, ahorita de cerca tengo 2 proyectos de tesis de posgrado que trabajan sobre este tema, y uno el que está ahorita en curso, está produciendo instalaciones interactivas que ponen en juego hasta la propia idea de la idea de conciencia en la propia IA, a través de utilizarla para generar códigos que de otra manera tardaría muchísimo tiempo en desarrollar el artista, ¿no? Rafael Lozano Hemer, que es un artista contemporáneo que tuvo hace un poquito tiempo una exposición en el Museo de Arte Moderno. De hecho, creo que todavía está, creo que acaba el 16 de mayo. Se llama Jardín Inconcluso, y mucho de lo que trabaja en código ya se nota que está utilizando inteligencia artificial. Entonces, en realidad, también aquí el arte tampoco es que pida mucho permiso, ¿no? Sí, claro. Es decir, la idea del artista es hacerse de los recursos y pensar distinto. Y eso la inteligencia no lo va a hacer porque es un repositorio. La inteligencia artificial no lo va a hacer porque es un repositorio que está limitado a lo que ya se ha hecho. El artista siempre está pensando en lo que no en lo que existe, sino en lo que puede existir. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es una herramienta muy buena, porque en términos de programación, por ejemplo, los artistas digitales o electrónicos, ahorra muchísimo tiempo y permite hacer cosas que de otra manera necesitarían un equipo de 200, 500 personas para poderlo hacer. Entonces, me parece que el problema también mucho es esta cuestión justamente de la autoría, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, creo que Indautor ahorita acaba de decir que no va a aceptar no va a poder darle propiedad intelectual a las cosas que estén creadas con IA. Yo creo que esto va a cambiar conforme vayamos avanzando en el tiempo y se den cuenta que pues el que hace el prompt y el creador es el que escribe, ¿no? Y que además no es nada más así meter el prompt y ya hay que tener muchísimo conocimiento, muchísima noción
Los artistas tienen que saber sobre historia del arte, tienen que saber de todo lo que se ha hecho y tener que pensar en qué no se ha hecho, y eso ya implica salirse de esa lógica. Exactamente. Lamentablemente el tiempo siempre se nos va muy rápido. David, yo quisiera preguntarte, en tu calidad de administrador de un espacio museográfico, ¿cuál podría ser un reto, un desafío, pero también cómo te vas a entusiasmar presentando piezas que tengan que ver con inteligencia artificial? Pues de hecho vamos a tener una exposición pronto de arte y tecnología como te comentaba, con estudiantes de la UAM, y muchos de ellos están trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que el espacio, pensando en el Museo Torres Bicentenario, tiene que ser un espacio abierto a estas nuevas propuestas, y estamos obviamente ávidos de recibir este tipo de proyectos. Muchísimas gracias a los tres. Carlos, ¿quisieras ayudarnos con algún tipo de conclusión de este tema? No, yo rescataría mucho el tema que decía Alejandro de no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino simplemente hay que lograr pues conocerla y sobre todo usarla a nuestro favor, que es lo principal para hacernos a nosotros la vida más fácil. Pues muchísimas gracias a los tres, ojalá nos acompañen pronto a platicar muchos más temas. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de televisión y de Radio Mexiquense. A nombre de mi compañera Gaba Cabral les damos las gracias y nos vemos en nuestra próxima edición el día de mañana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Esto fue Culturama.